Amén, amados Y hermanos. con Buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente de donde se estén conectando de diferentes lugares del mundo, unidos en un mismo corazón con Cristo Jesús. Vamos a nuestro estudio de hoy. Continuamos con el libro de Génesis. Vamos con el capítulo 3. Hermanito, ve conmigo a la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 3. Clase anterior estuvimos observando versículos 20 al versículo 24 con mi hermano Roberto Miranda y hoy continuaremos seguramente con capítulo 4 con Caín y Abel. Dice la palabra de Dios, Génesis 3, verso 20 en adelante, dice: Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces, bueno, conversamos acerca de estos versículos. Bueno, lo del nombre de Eva, sabemos que es madre de todos los que viven. Inclusive hablábamos de la ropa, de así como ellos en un principio tomaron para sí hojas de higuera y bueno, a manera que no servía eso realmente como una vestidura, y viene Dios y vemos una pequeña sombra allí en Jesucristo, porque Dios sacrifica animales para revestir o vestir a Adán y a Eva, y para nosotros hubo un sacrificio de Jesús, del Cordero, que quita el pecado del mundo, y somos revestidos de Cristo. Entonces vemos una pequeña semejanza, una sombra para nosotros hoy en día en el versículo 21 de 3 de Génesis. Dice el versículo 22: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Algo que es importante de entender, que hasta este momento o hasta este preciso instante eran inmortales, estaban en la presencia de Dios, vivían en el paraíso de Dios. Ellos no estaban fuera de Dios, sino que habitaban conjuntamente con Dios. Por eso es que hay un momento donde la palabra dice que por un hombre ha entrado este mal, que es el pecado y la muerte, pero también por un hombre, Jesús, entró la vida y sobreabundó la gracia en el caso de cuando sobreabundó los pecados. Pero el tema es que si observamos nosotros hoy en día, ¿cuál sería para nosotros este paraíso, este pequeño lugar? Sería la iglesia, como mencionaba mi hermano, conversando acerca de este momento, dónde se encuentra Dios hoy día, dónde encontramos a Dios hoy día, cuál es la casa de Dios, inclusive que somos cada uno de nosotros. Dice la palabra en forma de pregunta: ¿y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Sabemos que no tenían acceso, a este árbol, ya que fueron expulsados, pero nosotros sí hoy en día tenemos el acceso, y ya Dios nos lo ha dicho, que en Jesús tenemos vida eterna. Inclusive el que come y bebe el pan de vida, que es Jesús, este vivirá para siempre. Inclusive el que bebe del agua de vida que Jesús nos da, eso no tendremos sed jamás. Eso todo referente a que en Jesús tenemos vida eterna. En Jesús vamos a obtener del árbol de la vida. Inclusive en la parábola de la vid, sabemos que separados de Cristo, como pámpanos o como ramas, nada podemos hacer. Es decir, nos morimos. El que se separe de la vid o de Jesús, en este caso, moriremos. Estaremos quizá físicamente vivos, pero espiritualmente estaremos muertos. Dice el 23: así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado.
hasta ese momento estaban con Dios, ya a partir de ahora están fuera del paraíso de Dios. Después de ser expulsado el Señor, Dios puso querubines poderosos, que son ángeles, al oriente del jardín del Edén, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Para ese entonces nadie tenía acceso, vuelvo y repetimos, a este árbol de la vida por la caída del hombre en cuanto al pecado, por obedecer a la serpiente, como estudiamos versículos anteriores, por haber oído el engaño, y esa era lo que habían nombrado la palabra hasta el momento. Cuando entró el engaño, cuando entró la vergüenza, cuando entró el miedo, todo es de parte del enemigo. Y hoy día, termino con esto y le doy paso a mi hermano Roberto, no quitar más tiempo. Hoy día, la única forma, hermanito, de entrar o de volver a tomar de ese árbol de la vida, inclusive es una de las promesas que Jesús les da en el Apocalipsis a una de las iglesias del Asia. Inclusive es un mensaje también para nosotros, que al que persevera hasta el fin le va a dar a comer del árbol de la vida. Tenemos una esperanza rica, hermosa en Jesús, y por eso tenemos que gustar, palpar, saborear la palabra, y eso es lo que hacemos hoy en esta tarde, gracias a nuestro Dios. Hermanito Roberto, comentarios. Ahí, No hay no hay comentarios. comentarios. No hay comentarios, hermanito. Y has de haber sido clarito, Manuel Alejandro. Muy bien. Sí, antes vamos a entrar al capítulo 4 de una vez por todas, pero sí, no nos olvidemos que Adán y Eva, Dios les da una ley, ellos hacen una transgresión de esa ley. Hay razones diferentes por las cuales lo hacen, pero el juez es Jehová. Él los juzga cuando les hace una pregunta. No vemos aquí el proceso de investigación porque Dios lo sabe todo. Pregunta a Adán: ¿has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? En el versículo 11. A la mujer le dice: ¿qué es lo que has hecho? ¿Verdad? O sea, ahí está el juicio en forma de pregunta, pero los está juzgando. A Satanás no lo tiene que juzgar porque ya está juzgado. Y entonces empieza a darle a la serpiente y luego a la mujer y al varón, Adán, la sentencia. Y la sentencia es muy similar en los tres casos, solo que en el caso del varón, él dice: maldita sea la tierra por tu causa. O sea que la creación misma que él acaba de hacer para nosotros, en un plan de unos 6 días de tiempo, la va a echar a perder, y es lo que sabemos, el fin del mundo viene. O sea que la destrucción de este universo como lo conocemos es efectivo, es real, está pronosticado. Y vemos que a pesar de todo eso, a pesar de saber todo, de juzgar a Jehová y de ejecutar una sentencia para ellos, no vemos que se arrepientan. No hay lugar donde se arrepientan. Quizás les remordió la conciencia, por eso se escondían, pero no vemos que se hayan arrepentido. No hay arrepentimiento, una decisión de no volverlo a hacer. ¿Ok? Entonces los expulsa y nos damos cuenta de que tiene cierta misericordia porque los reviste de pieles en vez de hojas de higuera. Versículo 21. Pero dentro de esa misericordia, de todos modos, los saca del lugar y pone un ángel cuidando la entrada al huerto del Edén. Y ese ángel nos muestra que cualquiera que trate de entrar y tener acceso al árbol de la vida va a morir primero. Y eso también es una sombra, porque nosotros cuando entramos a la iglesia son añadidos los que son salvos. Es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:47. Y la salvación es la vida eterna. Eso lo sabemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Y aquí está igual.
el que entra al huerto tiene acceso a la vida eterna. Y nos dice la palabra de Dios claramente, ¿verdad? Que si nosotros estamos con Dios, estamos con Cristo, 1 de Juan 5, 11 y 12, ¿verdad? Tenemos, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Bien, y entonces ya vemos esa situación específica. Ellos van a tener la sentencia de que al no tener acceso al árbol de la vida, pues van a morir eventualmente. Adán y Eva, ¿verdad? Y ya están fuera del huerto del Edén y nosotros fuera de la iglesia no tenemos acceso a la vida eterna tampoco. Debemos entender eso, ¿verdad? Pero para entrar a la vida eterna, para entrar a la iglesia, también tenemos que morir. Romanos capítulo 6 dice, pecaremos para que su gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis, ¿verdad? Que fuimos sepultados juntamente con él para muerte? Así que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ahí estamos viendo la historia de la humanidad en una cápsula, pero para poder entender bien dos cosas que son muy importantes. El único que tiene derecho de establecer justicia, lo que está bien y mal, de poner los límites, los parámetros, la ley es Jehová, Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Los israelitas pecaron de la misma manera. En Romanos en el capítulo 10, versículo 3, dice, estableciendo su propia justicia, ignorando la justicia de Dios, ¿no? Y establecieron su justicia. ¿Cómo se va uno a arrepentir si piensa que el pecado que está cometiendo está bien? Si cambias tu justicia y la pones en lugar de la justicia de Dios, no te puedes arrepentir. Y el pecado que no tiene perdón es el cual uno no se arrepiente. Uno, ¿no? Hay que arrepentirse, hay que entender. Y para eso hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer la ley de Dios, la justicia de Dios, que hoy en día se nos da a conocer por medio del Evangelio, dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces entendemos eso, entendiendo eso, de principio vamos a ver cómo va desarrollando la humanidad después de Adán y Eva y qué es lo que pasó. Ya sabemos que lo sacaron del huerto del Edén, ahí estaban en la tierra no prometida, sino en la tierra que está maldita, que se va a echar a perder, que tiene que trabajarse con el sudor de su frente para comer de ahí, ¿verdad? Y es entonces cuando vamos a leer lo que pasa, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 4, versículo 1 hasta el 4. Si me hace el favor alguien de leerlo. Capítulo 4, Génesis del 1 al 4. Leo. Los leo. Hermanita, ajá. Sí, hermanito Raúlito, ¿lee usted o la hermana Coromoto? Que lo haga la hermana Coromoto. Hermanita Coromoto, ¿puede leer? Ok. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok. Parece bastante sencillo de todo, actividades de todos los días de diario, cotidianos. Todo está normal. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Bueno, primero nosotros no elegimos los hijos, ¿no? Uno vamos procreándonos y no sabemos si viene niña o niño. Eso es por voluntad de Dios. Es algo muy básico. Sí, esa es la pregunta, esa es fácil de entender, claro. Pero ¿por qué dice adquirido?
Agustín o Marlene. La hermana No, Marlene no, no, yo solamente quiero decir que Dios se lo dio, pues. No, porque dice adquirido es comprado. Lean el capítulo 3, versículo 16, la sentencia que le dijo. ¿Cómo empezó la sentencia? La mujer que le dijo. Con dolor darás a luz los hijos, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Ah, entonces no es tan sencillo tener hijos, ¿verdad? Era más difícil. Solamente en ese tiempo, solamente Jehová sabía dar anestesia, porque es el único que durmió a Adán para sacarle una costilla. Pero si pierdes el contacto con Jehová, ¿qué pasa cuando vas a dar a luz Hoy en día, pues te puedes dormir, pero si yo me acuerdo que cuando mis hijos iban a nacer, todavía se acostumbraba, ¿no?, a ponerles una anestesia muy fuerte a las mujeres. Pero lo que pasaba cuando le ponían la anestesia a las mujeres, ¿qué pasaba? Dejaba de hacer labor, se alargaba la labor, simplemente se alargaba. En vez de salir el niño en 2 horas, salía en 14, 15 horas. Y se acababa uno quedando la mujer en el hospital una semana, porque no sabíamos usar la anestesia. Pero en fin, esas son las soluciones del ser humano, ¿verdad? Pero el problema con la mujer cuando dio a luz es que tuvo que pagar, ¿verdad? Tuvo que pagar con dolores, multiplicados sus dolores con preñeces. No nos olvidemos, Dios no miente, ¿verdad? Dios no miente. Nosotros procuramos salirnos del asunto, pero Dios no miente, ¿verdad? Uno puede tratar de cerrar los ojos, pero pues, ahí está. Entonces concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿verdad? O sea, no dijo por voluntad de Dios he tenido un varón. Ah, qué bueno, porque hay que tener varones, ¿no? No estaba hablando de eso, estaba diciendo, eso es lo que Dios dijo que me iba a pasar. ¿Ok? O sea, no vemos necesariamente a Eva muy contenta, porque estaba dolorida. ¿Ok? Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano, Abel. ¿Y qué es lo que dice? Fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Para qué había dicho Dios al ser humano? Para que labrase la tierra. Sí, capítulo 2, versículo 4 y versículo 17, para labrar la tierra. Entonces, los dos están en el asunto de labrar la tierra, más Caín que Abel, ¿verdad? Que estarán comiendo de la tierra, me imagino, ¿verdad? Y Caín está haciendo el asunto. Pero dice el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos, bueno, perdón, el 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. O sea, vemos que tenían cierta relación con Dios. Cierta relación con Dios. Tenían ciertas leyes que quizás no vemos por aquí escritas, pero ya había una cierta forma de tratar a Dios. Y a Dios se le trataba con ofrendas. Esa era la comunicarse, ¿verdad? Y yo pienso que posiblemente estarían hablando de hacer una ofrenda de paz, tratar de obtener una buena relación con el Padre, con Jehová. Pero dice ahí que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Okay. Ahora, aquí no nos dice, oigan bien esto, o sea, no nos dice que Dios le había dicho a los hijos que trajeran cada quien un corderito. No dice eso. Simplemente lo que sabemos es que tenían que presentar una ofrenda. Y lo que vamos a ver de diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel no es que sea una oveja contra un vegetal, porque uno de ellos no trabajaba las ovejas, trabajaba
la tierra, para lo que se producía en la tierra, ya sean verduras o frutas, ¿verdad? Y el otro sí estaba trabajando el animal y le da. Pero lo que sí dice es que Abel trajo lo mejorcito, el primogénito, el más fuerte de todos. Y la razón que uno se pone a pensar de primogénito, yo no soy ganadero, pero tenemos por aquí uno de ellos, Samuel, que está ahí, que cuida vacas, ¿verdad? Y cuida toros, por lo que estamos viendo. Es que el primogénito generalmente entre el mundo animal es el más fuerte, el que puede dar mejor resultado, ¿verdad? Que puede mejorar la raza, como quien dice, es el más saludable, ¿verdad? Y eso es el que uno quiere guardar para multiplicar la raza de las especies que está haciendo. Entonces, dar el primogénito a Dios es un sacrificio de fe, porque es decir, bueno, tú vas a cuidar que mi ganado siga produciendo, a pesar de que yo te estoy dando a ti lo mejor de lo mejor. Y tenemos que pensar en eso. Entonces, yo no sé cómo, pero estamos hablando, es más, le decimos, ¿cómo le decimos a un toro que es de buena raza, que es para semental, le dimos, un semental, ¿verdad? Quiere decir que tiene semilla fuerte, poderosa, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba ofreciendo Abel. Y Caín no dice que estaba ofreciendo lo mejor de sus frutos. El mango más pintón, más grande, más dulce. No estaba diciendo eso. No estaba. Simplemente dice que le trajo fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es lo que dice el versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y la diferencia que dice, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿No? Esa es la diferencia. Pero sí hay una diferencia en la forma en que Jehová actúa, ¿no? Jehová corresponde de la siguiente manera. Dice el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y quiero que pensemos en eso otra vez también. A Jehová no le interesa la ofrenda. No es que la necesita el primogénito. Lo que interesa es el corazón tuyo. ¿Qué es lo que tú le estás ofreciendo de lo que tú quieres? Porque dice aquí que le agradó, ¿verdad? Con agrado. Jehová miró con agrado a Abel. Primero con agrado a Abel y después a su ofrenda. Y oigan bien eso, porque eso es muy lindo, muy especial, ¿no? A veces nosotros pensamos que quisiéramos que llegamos con nuestra esposa y le traemos un collar de perlas así, pensando que va a decir, mira, gracias Roberto por ese collar de perlas. Y en vez de agarrar el collar de perlas, qué bonito el collar, a ver, cómo me veo. Y ya, y hasta las gracias se te olvida dar a veces. Pero Dios no es así, Dios se fija y se está mirando constantemente el corazón del ser humano que Él hizo, del hombre que Él hizo, de la mujer que Él hizo. Y es lo que tenemos que pensar. Es cuestión de cuánto dinero das, cuánto pones de ofrenda, cuántas ayudas a otra persona. Dios está mirando tu corazón y Él sabe cuál es la intención de tu corazón, ¿verdad? Sin perder su lugar, vayan conmigo a Primera de los Corintios, al capítulo 4, no para acordarnos de esto, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 4 y 5, si alguien me hace el favor. Dice el 4 y 5. Porque aunque de nada tengo mal la conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
Yo te bien lo que dice. Manifestará las intenciones de los corazones. O sea, es increíble cuando te pones a pensar que tenemos un Jehová, un Dios que no está tan ocupado que no te puede estar mirando. Te está mirando a ti y a mí, a cada uno de nosotros, y está cuidándonos y está detrás de nosotros, protegiéndonos, ayudándonos, y no se cansa de hacerlo. Y cada individuo podemos tener esa relación. Nosotros con dificultad podemos tener una relación buena con una sola persona, y en nos falta. Todavía nuestra pareja a veces se queja de nosotros. Pero Dios no es así. Dios nos está mirando, nos está cuidando, está viendo cada punto que hacemos y está queriendo hacer. Y lo que vemos aquí en ¿verdad? Este momento es que Abel ofrece algo que Dios le gustó y lo que vio en Abel. Le gustó lo que vio en Abel. Cuando pensamos en lo que Dios vio en Abel, vayamos a Hebreos capítulo 11. Capítulo 4. Ya lo dijo Agustín. ¿Qué dijiste, Agustín? ¿11 qué? Versículo 4. Dale, mira, tremendo. Agustín dos Santos, el jugador de fútbol. Leo, Por favor. por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín, la ofrenda de Abel demostró que era de un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de su fe. Wow. Luego en el 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que le encantó de Abel a Dios? Su fe, ¿Y cómo la vio? ¿En qué forma vio Dios la fe de esa persona? ¿Qué es lo que estaba mirando? el corazón. ¿El animal gordo? Corazón. Las intenciones de su corazón. La intención del corazón. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Porque es lo que en el versículo anterior, en el 3, el apóstol dice, pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga, el que me está mirando, el que está constantemente diciendo, ¿verdad? Tenemos un Dios que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Así dice la palabra, paciente para con nosotros. ¡Wow! Lo que uno aprende de Dios así en un relato tan pequeño y tan corto. Qué tremendo es este Dios. Que ya los ha sacado del huerto. Ya Abel y Caín van a vivir las consecuencias del pecado de sus padres. No cargan la culpabilidad de ellos, no tomemos eso en cuenta, pero sí llevan, ¿verdad? Sí llevan la consecuencia del pecado de ellos, ¿verdad? Si yo tengo padres drogadictos y yo salgo medio menso, ciego, o sordo, o mudo, algo por el estilo, no es culpa mía, es culpa de mis padres. Yo no cargo con la culpa, ¿verdad? Entonces debemos entender eso, que Dios está mirando eso, Dios está viendo lo que está pasando con cada uno de estos. Y algo que no veíamos antes de allá en el huerto, aquí vemos que hay ofrenda y Dios está mirando qué es lo que está en el corazón de esa persona trabajando por haber hecho lo que está haciendo. Está haciendo. Versículo 5, pero no agradó a Caín y a la ofrenda suya, y a la ofrenda suya. No, perdón, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que estaba mirando de Caín? El corazón. La intención. La intención de su corazón. No se olviden de eso, ¿verdad? Pero hubo una reacción.
¿Cuál hubiera sido? Dice aquí se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó. ¿Cuál debía de haber sido la reacción de Caín? Hubiera Vergüenza. tenido un buen corazón. ¿Qué hubiera hecho? Se hubiera avergonzado, se hubiera sentido mal por no haber hecho lo correcto, por no haberlo hecho correctamente. Y hubiera regresado otra vez al campo a sacar un mejor fruto y darle lo mejor, ¿verdad? O sea, no lo hice mal, déjame hacerlo. Arrepentidos, sí, ¿verdad? Pero el problema, arrepentidos y convertidos, pero aquí no hubo esa mentalidad. Hubo la misma mentalidad de Judas, ¿verdad? Que le molestó lo que había hecho a él mismo, pero no cambió de actitud, en vez se colgó, él solito, ¿verdad? Se colgó él solito. Entonces aquí no miró con agrado y se ensañó en gran manera, pero fíjate bien, en gran manera, se ensañó en gran manera y decayó su semblante. ¿Ok? Vamos a parar ahí. Hasta aquí hay preguntas o comentarios. O sea, la intención, lo que yo veo de ese relato, es que la intención que tenía tanto Caín como Abel era agradar a Dios, o aparentemente agradar a Dios. Ahora, no, la Biblia, o por lo menos Génesis, no habla de que Dios les haya mandado a hacer ofrendas a Dios, o sea, que le rindieran algún tipo de homenaje o sacrificio de este tipo. Pero aparentemente ellos querían agradar a Dios, o por lo menos hacerse ante Dios como personas que tomaban en cuenta a Dios y querían agradar, aparentemente lo que se ve aquí. Pero el caso de Abel lo hizo, perdón, el caso de Caín lo hizo simplemente como para cumplir un requisito, pero no lo hizo con el agrado que debía haberlo hecho. A contrario de Abel, que Abel se ve que lo hizo no por cumplir un requisito, sino lo hizo por agrado, por agradar a Dios de verdad. Y por eso aquí en la escritura se recalca lo que hizo Abel con lo que hizo Caín, o sea, se hace una diferencia muy grande. Abel presentó de los primogénitos los más gordos, o sea, lo mejor que tenía fue lo que presentó a Dios, mientras que Caín presentó un fruto de la tierra. Aparentemente el fruto que presentó Caín no era el mejor, aparentemente no era el mejor porque no le agradó a Dios, porque no lo hizo con la intención realmente de agradar. O sea, Caín tenía más intenciones de quedarse con lo mejor él y darle lo que le sobraba a Dios. Al contrario de Abel, le dio lo mejor a Dios y se quedó con el resto. Y eso es lo que ve Dios, cuando realmente le damos lo primero a Dios, cuando nuestra intención, nuestro corazón es así, cuando le damos lo primero a Dios. Y no solamente se trata de ofrendas como de animales o de vegetales, lo que sea, sino nuestra propia vida. Cuando nuestra vida es primero para Dios y después para el mundo. O sea, normalmente el hombre hace lo contrario. O sea, primero hacemos lo que necesitamos hacer en el mundo y después el tiempo que nos sobre se lo dedicamos a Dios. Y tendría que ser completamente diferente. O sea, primero es Dios y después las cosas del mundo. Porque en el mundo necesitamos vivir acá, pero primero debe ser Dios. Y es lo que nos enseña Jesucristo en los relatos. Primero está Él, primero debe ser Él siempre en nuestra vida. Y eso debe estar en nuestro corazón. Y eso es fe, es cuando tenemos la fe verdadera. Esa es la lección. Vayan conmigo a Malaquías capítulo 3. El caso de los sacerdotes. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 10. Es 3 del 7 al 10. Fíjese cómo el ejemplo de Caín sigue existiendo. Tenga que lo lea. La hermana Alice no ha leído. Y tenemos una lectora profesional aquí. Sí. Ahí viene ya, ahí viene. Aquí estoy. Lo que pasa es que he tenido problemas con la vista. Yo les dije. Es el alma, hermana.
Sí, necesito unos mejores lentes. Hermana Marlene, ¿puede leernos? Ah, pero no sé, mi 7 al versión 10. es... ok. 7 al 10. Eh, 7 al Ok. 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dijo Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Bien. ¿Cómo les habla? ¿Cómo está enojado Dios con ellos? Tráiganme los diezmos y vean si no les voy a dar. Yo les voy a dar bendición tras bendición. Él nos ofrece esa bendición si nosotros nos atrevemos a soltar. Pero ¿qué es lo que dice? Desde los días de vuestros padres, ¿verdad? Desde los tiempos de Caín, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y él dice ahí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Lo mismo que ahorita lo va a decir a Caín, lo vamos a leer otra vez allá, cuando le va a advertir a Caín que no tiene que pecar, puede salirse del pecado. Pero más dijiste, la responsabilidad, la contestación del ser humano es, ¿en qué nos vamos a arrepentir? O sea, si andamos bien, no cumplí, tú querías ofrenda y yo te traje una ofrenda, pero le estás robando a Jehová. Y dice ahí claramente por qué. Malditos sois con maldición, dice el versículo 9, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Me habéis robado, ¿verdad? Pero no quieren reconocer. La actitud es la que está equivocada, ¿verdad? La actitud altanera. Y esa es la misma actitud altanera de Caín. Fíjese cómo es Caín. Caín trae una ofrenda. A Dios no le gusta, ¿verdad? O sea, tú y yo, lo primero que hacemos es, perdóname, Dios, déjame ver qué es lo que tengo que hacer. ¿No te gusta acá? Aquí te va lo bueno, ¿verdad? Aquí te va lo bueno. Eres Dios. No me voy a enojar. ¿Por qué no te gustó mi ofrenda? O sea, no te gustó, no te doy nada. Vamos a regresar allá al versículo 5. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjate cómo le trata Jehová a Caín. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, ahí le está dando otra vez la oportunidad de volver, ¿no? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si me traes de los diezmos al alfolí es el granero, ¿verdad? Me lo traes aquí al granero. Y tú traes tu ofrenda, ven aquí, te me ofreces tú. Porque es lo que quiere de nosotros, sacrificio vivo, nosotros mismos. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ya es Romanos capítulo 12. Tráemelos, ¿verdad? No serás enaltecido. No te voy a llover, no van a llover bendiciones del cielo encima de ti. Eso es exactamente lo que está diciendo Dios. Si tú te arrepientes, ¿verdad? Serás salvo. Si te arrepientes y te bautizas, serás salvo. Así de sencillo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, ¿no? Tan tremendo es el plan de Dios, tan bonito que es. Pero le dice en el 7, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. ¿En qué te hemos ofendido? Dice el sacerdote allá en Malaquías. ¿Qué te hemos ofendido?
¿En qué hemos de volver? ¿Cuándo? No hicimos nada mal. Imagínate nada más la actitud tan altanera. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Está diciendo, tú puedes controlarte. ¿Okay? El que está firme, alerta que no caiga. 1 Corintios 10:12. Alerta que no caiga. 12 y 13. O sea, tú puedes salvarte, tú puedes controlar esta situación, tú puedes arreglarlo. Dios está contigo, es increíble. Dios, le estás ofendiendo, le estás insultando. Estás igual que Adán, la mujer que tú me diste. Así le contestó. O sea, Caín salió al padre, ¿verdad? Salió Adán, la mujer que tú me diste. Criticándole el regalo más grande que Dios le podía hacer, la ayuda idónea. Adán. ¿Pero qué pasó? ¿Algún comentario antes de seguir al versículo 8? Seguimos entonces. Vamos a leer entonces del 8 al 10. Yo leo, hermano. Sí. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín tenía la oportunidad de salvar la situación, pero Dios le advirtió. Hay una cantidad de advertencias en la Biblia tremendas para ayudarnos a nosotros a prevenir el pecado. ¿Verdad? Hay un dicho que es mejor prevenir que, Lamentar. ¿verdad?, que lamentar. Prevenir que corregir. Prevenir que, en fin, muchas cosas. Y sufrir las consecuencias. Hay muchos dichos. Pero aquí Dios le está dando la oportunidad de prevenir. Y del corazón, porque aquí tenemos una oportunidad de analizar, de aprender un poquito a ser como Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de Caín? ¿Qué es lo que le está motivando a hacer lo que va a hacer? ¿Por qué le dice a Abel, salgamos al campo? ¿Ah? Con un cuchillo detrás de su espalda, así con la mano así, salgamos al campo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le está motivando a ver qué es lo que va a hacer? Llevaba la intención de hacerle daño. Su hermano. Oigo muchos ruidos, pero no entendí nada. Tenía contra su hermano celo. Okay. Celo, envidia tenía contra su hermano. Envidia, dice, envidia. Fíjate bien. No vemos que el pecado genera el pecado, ¿se acuerdan? Vimos que primero desobedeció, luego se puso altanero contra Dios, ¿verdad? Despreció a su mujer. O sea, muchos pecados, uno va detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, de Adán y Eva, ¿no? Y ahora vemos a Caín, ¿verdad? En la misma situación. ¿Cuál es el primer pecado? La envidia. ¿Por qué se enseñó? ¿Por qué estás agradado con mi hermano y conmigo no? ¿No? Tiene envidia. Tiene envidia, oigan bien. Y la envidia es uno de los peores pecados porque la consecuencia de la envidia es violencia. Es lo que tenemos que entender, lo que es lo que produce una cosa con la otra. Por eso en los matrimonios los celos, por eso son peligrosísimos.
Causan violencia, violencia doméstica a veces. Hay que tener mucho cuidado. Entonces vemos que está así, estamos dándonos cuenta. ¿Y qué otra cosa vemos? ¿Cómo actúa? Que mintió también porque dice, y él respondió, no sé, que él no sabía dónde estaba. Sí sabía, ¿verdad? Sabía, entonces mintió. Y seguramente cuando le dijo salgamos al campo no fue en forma de reto, ¿verdad? Pero seguramente estaba sonriendo y le agarró a ver y dijo, vámonos al campo, ¿no? No le dijo, ¿sabes qué? Te invito al campo porque te voy a matar. ¿Verdad que no? Pues estamos viendo Ya lo tenía planificado. a eso, es premeditado. Lo llevo engañado. Ah. Solo. Oigan bien cómo es el pecado, ¿no? Qué feo es el pecado. Pudiendo evitarlo, Dios le dijo. También empleó el engaño. No el daño, ¿verdad? Y estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero Jehová estaba ahí todavía. Es una cosa que se separó de ellos, se los sacó del huerto, pero Jehová también anda aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es donde hizo a Adán. El polvo de la tierra lo sacó y después lo puso en el huerto de Edén. Pero Jehová también está aquí, ¿no? Jehová sigue aquí en la tierra, por cierto, ¿o no? Sí, ¿verdad? Amén. Sí. Sí, sigue. Ve aquí, yo estoy con vosotros todos los días, Ujú. hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Mateo 28:20. Entonces, al estar contigo quiere decir que Dios sabe lo que está pasando, sabe cómo estás pensando. Entonces, el juicio que hace Dios a veces lo hace, como lo hizo en el capítulo 2, con preguntas. ¿Has comido el árbol que te dije que no comieras? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? Le pregunta a Eva. Y a Caín, ¿qué le pregunta? ¿Qué has Versículo hecho? 9. ¿Dónde está tu Abel? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Una pregunta bastante directa, ¿verdad? Adán le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? ¿Cuál es la característica del pecado con dolo? Que se esconde. Que se esconde. Es quererlo esconder. ¿Qué hizo David después de haber pecado con Betsabé. Betsabé y luego haber matado a su marido Urías? ¿Qué trataba de hacer? Se puso a la luz de todo el mundo. Esconder el asunto para que nadie se enterara. Esconder el asunto. El pecado es así, hermanos. Lo que queremos es esconderlo. Es lo que queremos hacer. Pero Dios no se da cuenta o sí se da cuenta. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe, toditito. Números 32. Vamos a leer del 1 en adelante, por favor. Yo les digo dónde parar. Leo. Lea. Amén. Ok.
Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos. Ajá. Vamos a parar ahí un segundito. Los hijos de Rubén y de Gad, ¿no? Dos de las 12 tribus, han estado en el desierto cerca de 40 años, a punto de cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida, pero llegan a una tierra antes de cruzar el Jordán y les parece bueno para su ganado. Y entonces le dicen a Moisés: ¿sabes qué? Mejor aquí nos quedamos, no queremos ir a la tierra prometida. ¿Verdad? Y a veces así nos pasa a nosotros. Yo creo que por eso también Dios castigó a los venezolanos, porque Venezuela es un país precioso y nada, a lo mejor no querían irse al cielo porque ya estaban contentos ahí, ¿verdad? Y entonces Dios tuvo que mandarles algo para que no quisieran hacer eso. Moisés se enoja mucho con ellos y ellos entonces prometen ir y Dios también se enoja con ellos. Pero quiero que veamos el versículo 22 y 23, que es la conclusión de lo que Moisés les dice a ellos que va a pasar. Dice: y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa y para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ese verso 23, o sea, les dice Moisés a los de Gad y los de Rubén: bueno, con tal que ustedes pasen a ayudarnos a ganarnos la tierra, pues si quieren quedarse aquí, quédense aquí, pero no van a dejar de cruzar la tierra y desanimar a todos los demás. Pero sepan que si no lo hacen como ustedes dicen, como yo les digo que lo hagan, el pecado les alcanzará. Y quiero que no nos olvidemos de eso, porque eso es una promesa de Dios. Por más que quieras esconder tu pecado, de Dios no lo puedes esconder. De Dios no lo puedes esconder. Que Adán se llevó al campo Caín, a Abel, ¿no? Y uno piensa, pues, ¿de quién se va a esconder? No había otra gente ahí todavía, quizá, ¿verdad? No sabemos si ya habían dado a la luz más gente de Adán y Eva o no, pero sabemos que seguramente no había mucha gente ahí todavía. Pero la cosa es esa, la cosa es que por más que tú quieras esconderte de Jehová, no te vas a esconder. ¿Ok? Entonces te va a llegar, el pecado te va a alcanzar. ¿Dónde está Abel tu hermano? Versículo 9. Y él respondió: no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow. Qué formas tan increíbles tiene Dios de aprender y darse cuenta de las cosas. ¿Verdad? Uno no piensa que la sangre de alguien va a estar acusándolo ante Dios. Pero así es, lo que dice la palabra es verdad. Simple y llanamente es verdad. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow. O sea, eres culpable. Eres culpable. Simple y llanamente. ¿Verdad? Hay que entender que la culpabilidad está
y de ahí va a venir la sentencia otra vez. ¿Una pregunta o comentario? Ahí es que están calladitos todos. Hay un versículo, hermanito, que me llama la atención de que también, como dice Mateo 27, que por envidia entregaron a Jesús, ¿no? Entonces, ese pecado de envidia que hay en Caín lleva al asesinato, a matar a una persona. Inclusive, eso fue lo que sintieron por el maestro. Sintieron una envidia y lo llevaron a una cruz. Lo mataron. Amén. Lisbeth, Catherine. Mi amor, han estado calladitas ahora. Alex, como no ve, no puede hablar tampoco. Roberto, a mí me gusta esa parte que hablaron sobre cuando él le dice en el versículo 6, me gusta esta versión del lenguaje actual porque dice que el pecado está listo para atacarte como un león, pero no te dejes dominar por él. Y me gusta esa parte que, fíjese, él está diciendo cuando le dice, ese es el versículo 7, que están hablando de cómo la envidia te puede tomar, ¿verdad? Pero él nos está diciendo también así, o sea, el pecado te va a atacar, pero no te dejes dominar por el pecado. No te dejes. No te dejes que te atrape, que te alcance. Ahí va. Ahí va. Fíjense que el apóstol Juan, cuando escribe la primera carta, en el capítulo 3, él habla de Caín, en el versículo 11 y 12. Él está hablando en el 11 de que el mensaje que hemos escuchado al principio es que nos amemos los unos a los otros. Después dice, no como Caín, el versículo 12 de 1 de Juan capítulo 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Porque las obras de su hermano eran justas y las de él eran malas. Y vemos a Jesús en el capítulo 23 de Mateo comparando a los fariseos con el mismo Caín, se podría decir, porque él está hablando de que iba a mandar profetas y apóstoles y que ellos a unos iban a matar. Fíjense el versículo, capítulo 23 de Mateo, versículo 34 y 35. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea, ellos se hacían culpables de la sangre de los justos, porque estaban actuando igual como actuó Caín. ¿Y por qué Caín mató a Abel? Porque las obras de Abel eran buenas, eran justas, y las de Caín eran malas. Simplemente, eso fue. Y lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús, con los fariseos y los que supuestamente tenían que velar para que se cumpliera la ley de Moisés. Ok. Tremendo. ¿Cuál debería haber sido la relación entre Caín y Abel? De hermandad. A Caín era el hermano mayor. Bueno, era su hermano. Y Caín era el hermano mayor, debería ser el ejemplo a seguir. Debería. Ese es el peso que ponemos a los hermanos mayores. Sí, siempre. Yo no sé porque yo soy de los menores. Yo soy la mayor. Por eso digo, los medio. mayores nos ponen la cosa más dura. Claro, los hermanitos siempre siguen al hermano mayor y siguen el ejemplo del hermano mayor. Así es. El ejemplo a seguir. Es el ejemplo a seguir siempre. En la iglesia pasa lo mismo, seguimos los más ancianos. Sí, sí. Sí, y lo otro que yo también, bueno, que me impresiona es cómo el pecado, hasta el día de hoy, cómo nos muestra el pecado que aquí entró
y el mismo pecado funciona como una bola de nieve. Entra un pecado, después entra otro, hasta ya se hace tan grande que ya nos separa de Dios. Aquí, de cierta forma, claramente Caín ya al final se aleja de Dios por lo mismo, porque ya tenía tanto pecado, que tenía celo con el hermano, que le había mentido a Dios, mató al hermano, y uno lo ve como una bola de nieve que empieza con una cosa tan pequeña y termina tan grande que termina destruyendo cualquier cosa a su paso. En este caso lo aleja tanto de Dios a uno, y en el día de hoy es lo mismo. Uno empieza con una mentira y va agrandando tanto que al final después uno, no sé, le da tanta vergüenza, no sé, a mirar a los mismos hermanos de la misma congregación, que uno solo se va alejando, uno solo va teniendo esa vergüenza hacia Dios y hacia los hermanos también. Es como una bola de nieve, yo la veo que cuando nosotros dejamos entrar el pecado, de cierta forma nos va consumiendo y terminamos alejados de todo. Primeramente de Dios y después de la iglesia misma. Sergio, sí, así es. Hermanito, Sí, ahí hay un texto que hace un contraste muy interesante. El libro de Hebreos, capítulo 12, verso 24. Los voy a leer. Hay un contraste con la sangre de Abel y la sangre de Cristo. Dice el 24. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón, en lugar de clamar por la venganza como la sangre de Abel. Entonces la sangre de Cristo nos da perdón y clama perdón, pero la sangre de Abel clamaba venganza de su injusticia por haber sido muerto el pobre muchacho ahí en el campo. Ok. Punto, hermano. Bueno, Miriam, buenas tardes. Dios le bendiga. No tiene micrófono hablando todavía. Saludos, qué bueno que está por ahí. Hermanitos, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano Roberto Miranda. Buenas tardes, hermano Tommy. Miguel. Buenas tardes, hermanito. Buenas tardes. Bendiciones, hermanito. Un placer estar aquí. Una bendición de parte de Dios para mí. Amén, hermanito. Bendiciones, bienvenido. Bueno. Bueno, San Lorenzo, Ecuador. La congregación de la iglesia ya predica allá en San Lorenzo. Bueno, entonces seguimos adelante un poquito más para terminar. Amén. Para terminar hoy. Vamos a leer entonces, por favor, si alguien me hace el favor, el 11 y el 12. 11 y 12. Ok, Alex, ya consiguió lentes. Prendió la luz para ver mejor. Ya limpié los lentes. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ok, vamos a parar ahí nada más para empezar. O sea, la consecuencia del pecado, en este caso, ¿cuál fue el castigo para Adán y Eva? Expulsarlos del huerto del Edén, hermano. Desterrarlo, desterrarlo. Desterrarlo de la tierra buena a la tierra más mala. ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Cuál fue el castigo a la mujer? Dar a luz. Ajá. Dolores de parto. Los dolores en el parto. Dolores de parto y qué más. Y que el marido será... Y el de Adán. Al varón. Te van a poner jefe. Fruto con el sudor de tu frente. No, ese fue el marido. No, ese fue el de la mujer. La mujer que... El hombre se enseñará de ella. Y el hombre se va a enseñorear de ti.
Wow, pobrecitas. Qué castigo tan tremendo, ¿no? Te da más fácil el dolor de preñeces, ¿no? Y al varón, con el Trabajo. sudor de tu frente, Que Comerás todos los días de tu vida. todos los trabajen. Ahí días está el hermano Mile trabajando, trabajando todavía cumpliendo con con el el sudor de su mandamiento. frente. Cumpliendo con el mandamiento. Y en el calor tremendo allá del Ecuador, en la costa. Sí, señor. Buen calor en San Lorenzo, bastante calor. Bastante, bastante. No necesitamos playa, solo el No. sol. ¿No? Necesitan es agua. Ah, por eso, agua. Agua sí necesita. Sí, mi hermano. Sí. Temperatura muy fuerte. Bueno. Sí. Y ahora, ¿cuál es el castigo? Y el castigo también a Adán es maldita será la tierra. Pero ¿cuál es el castigo para Caín? No, la tierra no te volverá a dar su fuerza. ¿Quién va a ser, quién va a ser maldito? ¿Quién va a ser No, maldito? dice que Versículo 11. Maldito seas tú de la tierra, que abrió Ajá. su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea, que cuando él trabajase la tierra, como dijo Agustín, no le iba a rendir el mismo porcentaje. Guay, como dice aquí. Manuel Alejandro Castelaín Freites. Sí, hermanito. En Adán, por la causa de Adán es que la tierra será maldita por tu causa, ¿no? En tema de Adán, pero ahora con Caín es el mismo Caín que lleva la maldición, el mismo es el maldito. Y la misma tierra te va a maldecir a ti, fíjate nada más, qué cosa tan tremenda, ¿no? Sí. Él iba a trabajar y nada. Trabajar sin fruto. No ibas a producir. Sí es. Errante y extranjero. Errante extranjero de la O sea, emocionalmente devastado. Como decía Pablo, fuente sin agua. Qué tremendo, ¿no? O sea, es una consecuencia dura, ¿no? Hasta casi sonaría mejor la paga del pecado, ¿no? Mejor ya, ¿para qué vivir? Yo sé que algunos de ustedes piensan si se les quita el café, ya, ¿para qué vivir? ¿A usted? Y yo me incluyo, sí, claro. Claro. Pero aquí está. Yeah. Ya, Sergio. Pero sí, esa situación está difícil para maldito seas tú. ¿Ok? O sea, la tierra te va a ser hostil, te va a golpear a ti, te va a golpear a ti. ¿Verdad? Y lo dice el 12 claramente. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Vamos a detenernos ahí porque si no nos seguimos de más y nos falta bastante todavía y mucho que aprender. Vamos a ir con los comentarios y nos quedamos en el versículo 13. Amén, hermanito. Para que apuntes el resumen. Sí, hermanito. ¿Algún otro comentario, amados hermanos? ¿Dudas? Hermano, podría. Sí, hermanito Müller, diga. Hermano, conforme al versículo 12, ¿no? Cuando Dios habla que cuando labremos la tierra, ¿no? Entonces, Él está hablando en singular, no solamente el trabajo en el campo, ¿no? Obviamente vemos que aquí muchos que trabajan en la oficina, donde sea que trabajen, igual se cansan y nos fatigamos, ¿no? Entonces, muchos podrían entender que solamente sería cuando labrearan la tierra, ¿no? Trabajaran en la tierra. Pero todo trabajo es cansancio, da cansancio, genera cansancio. ¿Estoy bien ahí o estoy mal, mi hermanito? No, va bien, muy bien. El contraste a eso es Juan capítulo 6.
Versículo 27. Donde iban los discípulos detrás de él para comer más pescado y pan. ¿Qué les dice? (6:27). Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Así de sencillo, ¿no? Esta comida que perece. Amén. Nosotros hacemos una comida, nos comemos la mitad de la comida porque estamos viejitos, lo metemos en la nevera, en el refrigerador, y a los 3, 4 días se echa a perder igual. Claro. Tenemos que tirar a la basura. Comida que a vida eterna permanece, es mejor que esta. Amén. Es mejor que esta. Amén. Amén. Amén, Amén. hermanito. Amén. Comentarios, preguntas. No nos Agustín, olvidemos de orar por la hermana Nelly. sí. Está padeciendo con su espalda bastante fuerte ahorita. Amén, ¿Algún otro hermanito. comentario más? Ya, usted está encargado.